¿Sabes una cosa? Hoy continuamos con la segunda parte de la semana pasada, del domingo. Cómo fomentar relaciones o cómo fomentar mejores relaciones. Y hablamos la semana pasada de que el elemento primario para nosotros tener buenas relaciones entre los seres humanos es el no juzgar a nadie. Porque tú y yo también tenemos nuestros propios pecados, nuestras propias situaciones que tenemos que resolver primero antes de señalar al prójimo. Y terminamos el domingo pasado con el punto central de que ni tú ni yo fuimos nombrados jueces y verdugos de la humanidad. Cuando logramos vivir sin señalar a nadie, es cuando en realidad tú y yo podemos vivir en paz y tener paz en nuestros corazones. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Pero escuche hoy, el sistema en que nosotros vivimos, o sea, la forma en que el mundo está diseñado y hecho así porque es a la manera satánica, es un mundo que fomenta la discordia, las guerras, el odio, la mala voluntad entre los seres humanos. En realidad, cuando caemos en esta trampa infernal es cuando comienzan, y más aún, produjeron los grandes conflictos del hombre en la tierra. Para ver la segunda parte de esta mañana, volvamos al libro del apóstol Lucas. Volvamos al capítulo 6 de Lucas. Y vamos a ver qué versátil es la palabra de Dios. Cuando nos ponemos el traje de hombre rana y nos vamos a las profundidades, vemos que la palabra de Dios es tan versátil, pero tan sencilla de aplicar a nuestra vida. Lo que tú te tienes que preguntar es, ¿quiero yo aplicar la palabra de Dios a mi vida? Eso es lo que hay que preguntarme. Eso es todo. Díganme amén cuando lleguen ahí. Amén. Bueno, en honor y gloria a nuestro Dios, vamos a ponernos de pie en esta mañana. En esta mañana vamos a tocar el versículo 37, 38 y 42. Escucha lo que el versículo 37 te dice. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Oh, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja en que está en el ojo de tu hermano. Señor, gracias te damos por tu palabra, la cual creemos que es buena para redarguir y enseñar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Escúchame. En el versículo que acabamos de leer, los tres, permíteme en el primer versículo cambiar una palabra. En el versículo 37 dice, no juzguéis. Yo la voy a cambiar en esta mañana por la palabra, no critiques y no seréis criticados. Pero escúchame una cosa, cuando yo iba a hacer esta interpolación de la palabra, me preguntaba lo siguiente: Dios, ¿tú me das el permiso para yo cambiar esta palabra aquí para propósitos del mensaje? ¿Estoy yo en tal permiso? ¿Estoy yo en tal dispensación? ¿Puedo yo hacerlo? Pero, ¿sabes una cosa, Titina? Que Dios es tan lindo que cuando me pongo a estudiar, porque usted no puede ir los sábados a casa, ¿sabes? No vaya, no se lo ocurra. Porque usted va a encontrar un mar de libros abiertos. Y
Yo no voy a cejar los libros cuando estoy preparando el sermón, así es que se va a encontrar con ese mar de libros abiertos. Y cuando yo me pongo a abrir la Biblia así, pues Señor, si yo no tengo tal permiso, dímelo, yo no la cambio. Y yo me busco, y cuando hablo de una de las libros, me habla el criticar a los demás en ese pasaje. Así es que en esta mañana, entendiendo eso, escuche que Dios me ha dado el permiso para hacerlo. Escúchame, no critiques y no seas criticado. Es muy válido hacer esta interpolación porque al juzgar y criticar van cogiditas de la mano por los mundos de Dios. Y son almas gemelas, ¿sabían eso? Esas dos palabras, esos dos términos van cogiditos estrechos de la mano y no se quieren soltar el uno del otro. Pero escucha, causando daño a todos los que se encuentran a su paso. Porque de lo que se trata aquí, cuando hacemos crítica, y permítame usted y deme el tiempo en mi locura de predicar el Evangelio. Porque la palabra dice que es locura a los que se pierden. Y yo me gozo con mi locura. Escúchame esto. De lo que realmente se trata con la crítica es de burla. El destruir la estima y ofender a los demás. Y ciertamente no fomenta las buenas relaciones. Ahora escúchame. ¿Tú quieres tener un buen matrimonio? No critiques a tu pareja. No critiques a tu esposo. No critiques a tu esposa. No critiques a tus hijos. Escúchame. La crítica de la que estamos hablando, y yo te la voy ya mismo a definir, porque usted sabe que a mí me encanta definir los términos, para poder tener claridad en lo que estamos hablando. La crítica no fomenta nada bueno en ningún ámbito de la vida. Y yo les voy a hablar de qué crítica estamos hablando, pero para hacer la cosa interesante, todavía no. Estas dos palabras son diferentes. El juzgar y el criticar, aunque van cogidas de la mano, son diferentes. El juzgar evalúa y condena las faltas a la ley divina y a las leyes de la tierra. Esto lo vimos el domingo pasado, pero escúchame, para entender claramente el tema de hoy, claramente, mira lo que significa esta palabra, la palabra crítica. Y la palabra crítica viene del griego critiqué o criticos. De ahí, y significa lo siguiente: a mí, cuando yo estoy haciendo el estudio y buscando la definición, no me extrañó en ningún momento que esa palabra tuviera su origen en el griego, porque en la cultura griega de aquel entonces ya los niveles culturales de pintura y de escultura se habían desarrollado y habían alcanzado un punto culminante. Aquella gente de aquella época sabían de buena escultura, de la buena poesía, sabían de poesía. Así es que la definición que ellos les dan, escucha, número 1 es el arte de juzgar la bondad y la belleza de las cosas. La belleza de las cosas. Cualquier juicio formado sobre una obra, positivo o negativa. Las censuras de las acciones o conducta de alguien o de algunos. Y número 4, la murmuración. Así que la palabra crítica, sus primeras dos definiciones son muy buenas, pero va degenerando a dos que nunca deben ser practicadas, y mucho menos por un hijo de Dios. Escúchame, en esta mañana, pero como has visto hasta aquí, es un arte del cual no todos nosotros tenemos las destrezas para decirlas. No todo el mundo tiene las mismas destrezas. O aquí seríamos todos Superman, superdotados. No las tenemos. Y cuando nos aventuramos a hablar
o a criticar a alguien, a veces con la mejor intención, cuidado, que lo único que podemos hacer es destruir la estima de otros. Cuidado con eso. Por el contrario, vamos a ver cuál es la misión de nosotros sobre la faz de la tierra pronto. Y aunque su segundo significado tiene que ver y tiene un lado positivo, cuidado con ello. Por lo general, la crítica, su tendencia natural es a concentrarse en lo negativo. ¿Escuchaste eso? Porque nosotros, en nuestra naturaleza caída, tendemos a fijarnos enseguida en el área negativa de cada uno de nosotros o de lo que está pasando. Mire, le voy a traer un ejemplo. Yo soy contador de profesión. Y mi primera experiencia de trabajo fue en auditoría con la Oficina del Control de Puerto Rico. Y pasados unos años, bueno, al principio me encantaba. Pasados unos años empecé a darme cuenta que no me estaba gustando mucho. Porque en la mayoría de los casos, yo lo único que yo hacía era buscar lo que estaba mal, los errores del sitio. Pero cuando me tocaba una auditoría donde las cosas todos se habían hecho bien, lo único que yo podía emitir era un clean opinion, en inglés, o una opinión limpia. Que lo único que decía, todos los procedimientos de esta agencia se han llevado a cabo de acuerdo al estipulado en la ley. Ay, qué bonito le quedó al Estado. Qué bonito. Pero cuando yo encontraba un error, ay bendito, pobrecito del que yo había agarrado en el error. Porque le bajaba nombrándole todas las leyes que habían violado y todas las posibles consecuencias y por qué fue el error. Pero ¿por qué no decir en el Clean Opinion, felicidades a la agencia X, porque han hecho un trabajo maravilloso, bueno, excelente, los exhortamos a hacer todas las cosas de aquí en adelante como lo han hecho hasta ahora? Y es que el mundo, el sistema de allá afuera, lo único que se enfoca es en lo negativo. Qué pesado se nos hace y qué poco alabamos lo bueno que hay en los otros. Y hay mucho de bueno que alabar en el prójimo que nos rodea. Pero qué rápido señalamos aquellas áreas que no son muy buenas en el prójimo. Yo te voy a traer, yo mismo ya te voy a traer un ejemplo por ahí. Qué rápido. El hijo, por ejemplo, escucha esto. El hijo que sacó alto honor en la escuela, en la universidad, que estuvo 4 años estudiando, quemándose las pestañas y sacó summa cum laude. Vamos a ponerlo cum laude, para no exagerar la nota tanto, ¿verdad? Cum laude. El padre no dijo nada. La madre no dijo nada. Todo el mundo guardó silencio. Y a veces algunos padres, los varones, normalmente los varones, somos así, no sé por qué. Necesitamos como que refinarnos un poquito. Vemos al hijo que triunfó. Eso es lo que hacemos. Y sabes una cosa, yo cuando veo a mi hijo triunfar, digo, qué versión mejorada de mí es. Qué versión mejorada de mí es. 15 veces mejor que yo es. Yo no me siento mal porque mi hijo haya alcanzado algunas cosas que más que yo. Al contrario, le alabo y lo motivo. Pero cuando el hijo no limpió las hojas del patio, es el primero en decirle, tú eres un canto vago. ¿Qué vago eres? Destruyendo la estima o atacando y ofendiendo. En la tercera parte de esa definición de la palabra críticos, me encanta crítico, se escribe con K, así bien griega, bien diferente. Y esa tercera palabra habla de que es censura.
Y la censura no es otra cosa que el lado oscuro de la crítica, the dark side. ¿Te acuerdas de la película Star Wars? El dark side de la fuerza. Y es que, por lo que, o lo de lo que hablamos, es de que las cosas que no nos gustan de otras personas, en la mayoría de los casos, son trivialidades, y por ahí es que nos vamos. Por trivialidades. Escúchame. Una de estas trivialidades puede ser la siguiente: no me gusta cómo viste. Y enseguida va el calificativo: es un hippie. No me gusta su forma de pensar: es un revolucionario, un rebelde. O atacamos los caracteres de las personas que amamos. ¿Y sabes cuáles son uno de esos caracteres? Escúchame. Si es muy chistosito, es que es sanguíneo. Ay, que es muy chistosito. Ese cree que es bien cómico. ¿Entiendes? El colérico es muy mandón. No me gusta porque se la pasa mandando. Es muy sentimental. Ese es el flemático. Ay, por todo llora. Ese es un lloroncito, una lloroncita. Es muy callado. Mira, ese se cree que es mejor que nadie. Ese es el melancólico. Ese se cree que es mejor que nadie. Calladito, ¿eh? Ese no habla con nadie, que antipático. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos hizo así para que la humanidad hubiera diversidad, creatividad y dinamismo. Aprendamos a valorar la variedad que Dios nos dio. ¿Sabías eso? El mundo, usted se imagina, yo le pongo un ejemplo. Cuando yo estaba estudiando esto de los caracteres, yo me reía con el libro hace un tiempo ya. Yo me reía con este pastor escribiendo las cosas que puso allí, por lo siguiente. Porque él detalla un lugar, una oficina de trabajo donde todos fueran flemáticos o melancólicos. No se puede. No se mueve el trabajo. Todo es para ayer o para pasado. Tiene que haber un colérico que diga cómo hay que hacer las cosas. Y tiene que haber un sanguíneo para que ponga la chispa en el lugar de alegría. Dios no es tonto al hacer la creación y fue muy sabio. Gracias a Dios por los sanguíneos. ¿Ah? Gracias a Dios por los coléricos también, y los flemáticos melancólicos son necesarios. ¿Sabes por qué? Porque en el caso mío, que yo soy sanguíneo, cuando yo tengo un melancólico, un flemático al lado, me frena, me hace calmarme, tranquilizarme, darme a veces como que me estoy mandando en mis chistecitos, no porque sean malos, sino que son demasiados chistecitos. Pues yo mido mucho los chistes cuando los estoy haciendo. Es un rapidito nada más. Exacto, está muy rapidito con los chistes, cálmate, déjate uno, dos, tres para el último. ¿Sabías eso? Porque cuando criticamos una de estas, estamos criticando a Dios. Y Dios no se equivocó en lo que hizo. ¿Sabes una cosa? Te voy a hablar en esta mañana de 3 tipos de crítica negativa. 3. Número 1, el encuentro cercano del primer tipo con la crítica. El encuentro cercano del primer tipo es el siguiente. Esta es cuando en nuestra mente evaluamos a una persona, detalles de ella que no nos gustan, pero ahí se quedó. Y déjame una cosa, tú tienes todo el derecho a pensar ciertas cosas que no te gustan de otra persona. Y mirarte si tú la estás haciendo o no. Puede ser que no te gustan ciertas cosas de una persona, pero no, está bien. Pero es si las pensaste y ahí las dejaste. Si hasta ahí se quedó, tú no tienes problema ninguno, ni con Dios ni con el prójimo. Y siempre y cuando esas no te influyan en la manera en que tú tratas al prójimo.
Porque a ti no te gustaría que alguien se influenciara en contra de ti. Ahora, escúchame, tenemos el encuentro cercano del segundo tipo. Y ya la cosa aquí se pone un poquito negra. Se pone difícil. ¿Sabes por qué? Porque esta es cuando usted hace las críticas a otra persona. Hey, Jimmy, ven acá, tengo que hablar contigo. ¿Tú viste a la pastora? ¿Cómo está vestida hoy? Ay, a mí no me gusta cómo la pastora está vestida hoy, Jimmy. Yo creo que a la pastora, el pastor no le da chavo para comprarse ropa. Esa es lo que usted pensó en privado, lo hizo público. Y ahí es donde está el problema, porque hay mala intención. Y hay que tener cuidado con ello. Pero está el encuentro cercano del tercer tipo. ¿Ah? Y esa es aún peor que las primeras dos. Y te voy a decir por qué. Esta es cuando le decimos a la persona cara a cara lo que no nos gusta, porque es que yo soy tan franco. Y yo se lo digo en la cara y a mí no me importa, yo soy franco. Pero sabes una cosa, detrás de eso, detrás de esos comentarios, detrás de esa crítica, no hay otra intención que la de humillar, lastimar y bajar la estima de los demás. Y aquí hay conflictos serios. Hay conflictos serios con la persona que los expone y con las personas que los reciben. Porque te voy a decir una cosa, al igual que tú, los demás son seres humanos que se duelen y se sienten y también tienen sentimientos. Esto no es otra cosa que hoy en día se llama bullying en las escuelas. ¿Sabías tú eso? Tú que me escuchas, nunca permitas que a tus hijos en la escuela le practiquen el bullying. Cuidado con eso. Nuestra sociedad está demasiado dañada. Los programas de televisión, los supuestos programas de comedia en la televisión, lo único que enseñan es bullying. No lo permitan a sus hijos. Y es esta conducta, o sea, esta conducta no es buena. No es tolerable ni debe ser aceptable bajo ninguna circunstancia en ninguna de las esferas de nuestra sociedad. Esta iglesia, la iglesia Bautista Génesis, en esta iglesia no hay espacio para ese tipo de comportamiento. Esta iglesia, la iglesia Bautista Génesis, es establecida para que la gente que llega aquí se sienta amada, respetada, bien tratada y cuidado. Y bien cuidado. Por eso te decimos, si estás buscando una iglesia, piensa en visitarnos. La crítica tiene que ver con las cualidades de una persona. Y cuando tocamos estas cualidades, estamos tocando una de las fibras más profundas del ser, los sentimientos. Hay que tener cuidado. Y si no lo hacemos bien, lo único que nosotros vamos a lograr es destruir. Y lo que nosotros debemos hacer es edificar más que destruir. Nosotros tenemos una tarea sobre la faz de la tierra y es edificar a la gente. De que hay alternativa, que hay amor en Dios, que hay buen trato, que cuando llegan a la iglesia pueden ver en nosotros personas sinceras donde venir y desahogar el dolor que el mundo les ha causado. Porque aquí estamos entre hermanos en la fe. El mundo de allá afuera es misericordia y no le importa a quién destruye. Nosotros somos la alternativa. Y vaya el mensaje de hoy para que nosotros podamos buscar más en nuestro interior ser mejor. Ahora una persona, ¿por qué el pastor está predicando esto? Preguntará. ¿Sabe Dios qué pasa? No pasa nada. Es que el mensaje es para que nosotros seamos mejor hoy, mejor mañana y mejor dentro de 3 años, muchísimo mejor, en que podamos atender a la gente que Dios nos trae. Para poder edificar a otros debemos aprender
y aplicar lo que el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 3. Escúchame, los que están tomando nota, tomen nota y lo leen en su casa completito porque es largo. Pero yo te voy a decir lo que el apóstol Santiago, el apóstol Santiago dice en ese capítulo. Y yo te lo voy a resumir bien sencillo. Dice que aprendamos a refrenar nuestra lengua para que no ofendamos a nadie. Escúchame, que aprendamos a refrenar nuestra lengua para que no ofendamos a nadie, que es el remedio para este cáncer entre las relaciones de los seres humanos. ¿Sabías tú que la crítica negativa, la censura, es un cáncer en las relaciones humanas? Que lo único que anda es destruyendo a la humanidad. Porque es con la lengua con la que más lastimamos a quienes nos rodean. ¿Sabías eso? En otras ocasiones yo les he mencionado que es preferible darle una bofetada a alguien, ofenderlo con una bofetada y no ofenderlo de palabras. Pero no vayan a darme de bofetada a nadie ahora, ¿verdad? Porque eso no es lo que estoy diciendo. No es eso, pero la bofetada se puede olvidar. Las palabras se guardaron en el alma de algunas personas y seguirán ahí, sabe Dios hasta cuándo, trayendo malos recuerdos. Te voy a repetir, porque es con la lengua con la que más lastimamos a quienes nos rodean. Y el callar es la fórmula perfecta para no hacer daño al prójimo. Eso es lo que el apóstol Santiago está diciendo en ese capítulo, ¿saben? Que aquel que logra dominar su lengua es capaz de dominar todo su cuerpo. De eso es lo que está hablando. Y el propio apóstol Santiago dice que con ellas a veces decimos amamos y con ellas decimos te odio. Una fuente no puede tener agua dulce y agua salada. El callar es la fórmula perfecta para no hacer daño al prójimo. El hombre es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. ¿Sabías eso? Y si tú has sido ofendido, lastimado, humillado y burlado, porque en realidad de esto es que se trata la crítica, de una ofensa, de una humillación, de una burla. Te digo en esta mañana que tú puedes superar y sanar de estas experiencias, de este close encounter con la crítica que te han lastimado. Vamos a Eclesiastés capítulo 10. Vamos a empezar ahora a buscar cómo es que nosotros vamos a lidiar con este tipo de situación. Capítulo 10, versículo 4. Díganme por favor cuando llegaron ahí, porque estos son cortitos. ¿Amén? Amén. Ok, escucha. Versículo 4 del capítulo 10 de Eclesiastés dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Escúchame. Si alguien te critica, sé manso. El que no te salgas de tu lugar, el que no pierdas tu lugar, es ser manso. No te exaltes, no te molestes. Piensa de dónde viene el ataque. El ataque no es contra ti, sino contra Cristo. Y el enemigo utiliza a las otras personas para atacarte. ¿Escuchaste eso? Sé manso. Esto hará que se cansen y dejen de criticarte. No te defiendas, que es en última instancia lo que está surgiendo del pasaje. No te defiendas. Tranquilo. Cristo va a estar peleando la batalla por ti.
Se necesitan dos para pelear. Esto hará que paren las críticas al no lograr su objetivo, al no perder tú la calma. La gente se calla. Este es el primer paso para sanar y protegerte de los ataques despiadados, de los malintencionados. El segundo paso para tú poder sanar, vamos a Proverbios 19. El libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 11. Vuelvo y repito, Proverbios, capítulo 19, versículo 11. Y escucha lo que ese pasaje te dice. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Sabes qué te quiere decir? Te dice que no le prestes atención. Esto te ayudará a no perder el control, que no es otra cosa que la cordura. Que no te afecten, y el pasar por alto la ofensa te ayudará a sanar, porque no hará nido en tu corazón. ¿Sabías eso? Cuando tú no le pegas atención a lo que te están diciendo, a las críticas destructivas, tú no pierdes la cordura, o sea, tú no pierdes la calma, el control, no te exasperas, no hablas, no gritas, no luchas contra nadie, pero también te ayuda a que no se anide en tu corazón y no te recuerdes por el resto de tu vida de lo que dijeron. Y cuando tú lo haces así, eso no penetra, sigues caminando y tranquilo. Al sanar, te ayudará a sanar, porque no hará nido en tu ser, porque todas las críticas, tarde o temprano, nos afectan, si le pegamos atención. El tercer paso, vayamos a Mateo 6:14. Vamos al libro del apóstol Mateo 6:14. Y ya estamos casi terminando. Escucha lo que el capítulo 6 del te dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Escuchaste eso? Perdonar las ofensas de los hombres, pero hazlo instantáneamente. Te ofendieron, mira, si te ofendieron en ese momento, automáticamente te sentiste atacado, perdona a la persona. Ahí mismo, no esperes, yo te perdono en el nombre de Cristo, yo no voy a hacer caso a esa crítica, a esa censura que viene del mismo infierno a destruirme, y tú quedas perdonado. Y una vez tú perdonas a esa persona, tú no te vuelvas a acordar de eso. Tú tienes muchas cosas más en que preocuparte y ocuparte que pegar atención a la censura destructiva satánica. Y eres libre. Cuando perdonas instantáneamente, te haces libre. Esto evita que tú continúes pensando en ellas y creen amargura en tu vida. Ahora, para evitar esto, escucha lo que dice. Para evitar que esto pase, escucha lo que dice, y se lo dice a la persona. Este versículo que voy a volver a releer va directo a la persona que lleva a cabo la crítica. Escucha lo que el versículo 38 dice. Dad y se os dará medida buena, apretada, revestida, rebosando, darán en vuestros regazos, porque de la misma medida con que medís, os lo verán a medir. Escucha lo que habla de ese pasaje. Me fue interesante cuando estaba haciendo el estudio, porque encontré algo bien importante. En este pasaje habla de tiene una palabra que se llama regazo. La palabra regazo me llamó la atención, porque esa palabra está, ¿y qué es lo que quiere decir aquí? En cómo encaja el regazo. Pues mire, yo encontré lo siguiente. En aquella época, bueno, todavía hoy en muchos lugares del Medio Oriente lo usan, los hombres visten con una sotana. Hoy en día una sotana no es más elegante, ¿verdad que sí?
Pues mire, en aquella época los hombres iban al campo a trabajar con la sotana. Entonces se ponían un cinto, una correa en la cintura, y aquí en el regazo, con la misma túnica, formaban como una funda, algo aquí así. Entonces, el trigo que sobraba de lo que estaban recogiendo, el dueño de la finca o quien fuera, le daba permiso para que se lo llevaran para su casa. Entonces ellos formaban con el traje, con la sotana, esta funda aquí, y echaban, pero apretaban bien ese trigo para que cupiera más. Y llegaba al punto en que rebosaba el trigo, sobresalía, bien apretado. Cristo está haciendo esto. Cristo está utilizando estas medidas de compra y venta para lo siguiente, para que usted pudiera entender cómo usted iba a ser recompensado cuando usted actúa de la manera correcta. Y yo te voy a traer ese mismo episodio que te acabo de hablar de esa época al presente. Mire, cuando usted va a restaurante chino y usted pide un cachajo de arroz chino, los chinos empiezan a apretar ese arroz y lo aprietan y lo siguen apretando hasta que el arroz hace como una cúpula, sobresale y se lo cierran ahí bien apretado. Cuando usted llega a su casa y usted lo va, mira, rayo, tanto arroz había ahí que era para 4 personas. Ese es el mismo concepto que está envuelto en ese pasaje del versículo 38. Bueno, los chinos a lo mejor usted va a preguntar, ¿por qué hacen eso? Bueno, porque a lo mejor están agradecidos de que usted les compre y los patrocine. Pero es que de la misma manera Dios está agradecido de nosotros cuando hacemos lo correcto. Y cuando nosotros estamos haciendo lo correcto porque Dios nos manda, Dios se encarga de que nosotros seamos recompensados. El concepto de Cristo quiere traer a nuestra atención es que debemos dar paz, comprensión, que alabemos más a las buenas cualidades positivas y las bondades de nuestro prójimo. Más y más, porque de la misma manera en que tú das, así te darán a ti. Y es una medida espiritual. Según tú tratas, vas a ser tratado. Si damos mucho amor, mucha paz, mucha comprensión, recibiremos mucha paz, mucha comprensión y mucho amor. Pero todo comienza controlando la lengua. Y sí se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Y por último te digo lo siguiente: aplica estos principios en tu matrimonio, en tu hogar, y tendrás un matrimonio y un hogar feliz. Practícalo y tú verás. Amén. Oremos en esta mañana. Padre Celestial, ayúdanos a ser de bendición a otros, con el amor, con la comprensión y la paz que te caracteriza, Padre. Padre, ayúdanos a controlar todo cuanto hablamos para vivir en armonía con nuestros semejantes. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. A ti que me escuchas en el internet, ciertamente nada de esto tú lo puedes hacer si no tienes a Cristo en tu corazón. Y si en esta mañana tú has escuchado el mensaje, yo te invito a que tomes una decisión por Cristo en esta mañana. Si así lo quieres hacer, llámanos al 407-247-7327. Esta es la Iglesia Bautista Génesis en la ciudad de Castleberry, Florida, Estados Unidos de América. Dios te bendiga. Amén.